Imaginen un océano de hierba infinito que se pierde en el horizonte, donde el cielo parece tan vasto que el hombre, bajo su manto, se sienta apenas un grano de arena. En este vacío nace el viento. Al principio apenas acaricia las estepas, pero en un instante se transforma en un huracán capaz de barrer ciudades e imperios. Samarcanda, Bujará, Pekín, nombres que temblaron ante un solo hombre, Gengis Khan, el líder cuyos caballos bebieron el agua de los ríos de 3 continentes. Pero, ¿quién fue él en realidad? ¿Un paria que sobrevivía de raíces en los bosques gélidos? ¿O un estratega genio que por primera vez en la historia borró las fronteras entre Oriente y Occidente? Esta no es solo una historia de guerras, es una expedición a la época más cruda de la humanidad, donde un hombre, guiado por la voluntad del eterno cielo azul, reescribió el código genético y cultural de nuestra civilización. Cierren los ojos. Nos adentramos en la estepa, donde comienza la leyenda. La historia del gobernante más grande de la Tierra no comienza en los lujosos salones de los palacios, sino en el silencio gélido de la estepa mongola, a orillas del río Onon. En el año 1162, cuando los vientos fríos del norte doblegaban la hierba hasta el suelo, nació una familia de Yesugei Bagatur, un niño llamado Temujin. La leyenda cuenta que llegó a este mundo apretando en su pequeño puño un coágulo de sangre seca, una señal de que estaba destinado a ser un guerrero formidable. Pero entonces, bajo la cúpula del eterno cielo azul, nadie podía imaginar que este lactante se convertiría en el sacudidor del universo. Escuchen los sonidos de aquel tiempo. Es el galope de los cascos, el crujido de la rueda de las pesadas carretas yurta y el canto bajo y gutural de los nómadas. La Mongolia del siglo XII no era un estado, sino un caos. Las tribus de merquitas, tártaros, naimanos y tayichiutos libraban una guerra interminable por los pastos y el agua. La vida aquí era frágil como el hielo de primavera. Yesugei, el padre de Temujin, era el líder de un clan pequeño pero respetado. Creía que su hijo continuaría su legado, pero el destino de un nómada es voluble. Cuando Temujin tenía solo 9 años, su padre fue envenenado por sus enemigos tártaros durante un banquete en la estepa. En un instante, el mundo del niño se derrumbó. Lo que siguió a esto, bajo una mirada de observación profunda, podría llamarse la prueba de supervivencia de la especie. El propio clan de Temujin, guiado por los tayichiutos, decidió que una viuda con hijos pequeños era una carga. Los abandonaron. Imaginen la escena. La estepa extendiéndose hacia el infinito y un puñado de personas. La madre Hoelun y sus 5 hijos, abandonados sin ganado, sin protección y sin hogar. Era una sentencia de muerte. Hoelun, una mujer de una fuerza de voluntad increíble, recolectaba cebollas silvestres y raíces para alimentar a sus hijos. Temujin, el futuro señor del mundo, aprendía a pescar en ríos helados y a cazar roedores esteparios para simplemente no morir de hambre. Estos años de exilio forjaron su carácter mejor que cualquier maestro. Escuchen el silencio de aquellas noches en el bosque. Temujin dormía con un ojo abierto, atento a cada crujido. ¿Venían los asesinos por él? Conoció la traición de los suyos y la gélida indiferencia de la naturaleza. Fue entonces cuando comprendió la verdad principal de la estepa. No sobrevive el más fuerte, sino aquel que sabe unir a su alrededor a personas leales. Su primer aliado fue Boorchu, un joven que le ayudó a recuperar sus caballos robados. Fue una amistad basada no en el parentesco, sino en la lealtad, un principio que más tarde se convertiría en la base de todo su imperio. Pero la sombra del pasado no lo soltaba. Los tayichiutos, temiendo la venganza del lobo que crecía, lo rastrearon. Temujin cayó prisionero. Imaginen la humillación. Sobre el cuello del futuro Khan colocaron una pesada cangue de madera. Se convirtió en un esclavo, un ser privado de derechos y honor. Pero incluso con el madero al cuello,
Sus ojos ardían con ese mismo fuego que más tarde haría temblar a los emperadores. Logró escapar, demostrando una resistencia y astucia increíbles. Este escape fue su segundo nacimiento. Ya no era solo Temujin, el hijo de Yesugei. Era el hombre que había vencido la muerte. La vida en el exilio le enseñó a ver el mundo sin ilusiones. Vio cómo la desunión hacía débiles a los mongoles. Vio cómo un hermano se levantaba contra otro por un trozo de tierra. En su mente comenzó a madurar una idea, una locura para la época: unir a todas las tribus en un solo puño. Pero para ello necesitaba un nombre, un ejército y aliados. Se casó con Borte, una joven del clan Jongirad, asegurándose el apoyo de su tribu. Pero incluso esta felicidad fue breve. La tribu merquita, vengando viejos agravios de su padre, atacó su campamento y secuestró a Borte. Este momento fue el punto de inflexión. Temujin no solo partió a rescatar a su esposa, comenzó a formar una coalición. Buscó la ayuda de Tooril Khan, el hermano de sangre de su padre, y de su propio hermano de pacto, Jamuka. Juntos aplastaron a los merquitas. Fue su primera gran victoria. Al recuperar a Borte, recuperaba su honor, pero al mismo tiempo sintió el sabor del poder. Por primera vez, miles de jinetes obedecían su voluntad. El primer acto de su vida es la historia de cómo, desde las cenizas y la humillación, nace el acero. Temujin conoció el punto más bajo de la existencia humana para después elevarse al más alto. Aprendió a valorar la lealtad por encima del oro y la disciplina por encima de la vida. La estepa seguía cantando sus canciones crudas, pero ahora en esas canciones resonaba cada vez más su nombre. El eterno cielo azul comenzó su cuenta atrás. El paria se convirtió en guerrero. El guerrero se preparaba para ser Khan. Su camino apenas comenzaba, y por delante aguardaba una gran guerra nómada que cambiaría para siempre el mapa del mundo. Imaginen la estepa en la hora del amanecer, cuando la niebla aún se aferra a las hondonadas y el aire huele a ajenjo amargo y a la tierra que se ha enfriado durante la noche. En este silencio, solo se escucha el crujido rítmico de la hierba bajo los cascos de un caballo. Temujin cabalga junto a su hermano de pacto, Jamuka. Son andas, hermanos jurados vinculados por un voto que, en el mundo nómada, a veces era más fuerte que el parentesco de sangre. Escuchen este ritmo. Dos jinetes, un destino, pero dos visiones del mundo completamente diferentes. Es aquí, a la sombra de las montañas sagradas, donde se fraguaba el futuro imperio y, al mismo tiempo, se sembraba la enemistad más amarga de la historia de Asia. Jamuka era un guerrero brillante, un aristócrata de la estepa, un hombre que creía en la inmutabilidad de los órdenes antiguos. Para él, el mundo era sencillo. Existían los linajes nobles y existían todos los demás. Temujin, sin embargo, tras haber pasado por la miseria y la esclavitud, veía el mundo de otra manera. Comprendió que las viejas tradiciones de los antepasados ya no salvaban a los mongoles del exterminio mutuo. Él no buscaba nobleza, sino lealtad. A su campamento empezaron a llegar hombres a los que en la estepa llamaban hombres de voluntad larga, parias, hijos menores, guerreros que lo habían perdido todo. Temujin los aceptaba no por derecho de nacimiento, sino por la fuerza de su espíritu. Estaba creando el sistema de los Nookers, guardias personales leales solo a él. Fue la primera grieta en el monolito de la estructura tribal. Pero antes de que Temujin pudiera reclamar sus derechos al poder, necesitaba recuperar lo que constituía el corazón de su hogar. El secuestro de su esposa Borte por la tribu merquita no fue solo una tragedia personal, sino su primer gran desafío político a escala masiva. Imaginen este consejo de guerra. Temujin, Jamuka y el anciano Tooril Khan, Huan Khan, uniendo sus túmens. El estruendo de miles de cascos sacude la tierra. No fue solo una operación de rescate, fue una demostración de una nueva fuerza. Los merquitas fueron derrotados y Borte recuperada. Sin embargo, esta victoria trajo consigo la sombra de la duda. Borte regresó embarazada
y pronto nació un niño llamado Hochi, el invitado. Escuchen en susurro a espaldas de los jefes. ¿De quién es este hijo? ¿Del captor Merquita o del futuro Khan? En el duro mundo de la estepa, tal pregunta podía costarle la vida al niño y el honor a la mujer. Pero Temujin mostró esa misma sabiduría que más tarde lo haría un gran gobernante. Aceptó a Hochi como su primogénito, reconociéndolo públicamente como su heredero legítimo. Con este gesto, demostró que su voluntad estaba por encima de los chismes e incluso por encima de las costumbres antiguas. Borte siguió siendo su principal consejera y la única mujer a la que escuchó hasta el final de sus días. Tras la victoria sobre los merquitas, Temujin y Jamuka nomadearon juntos durante 1 año y medio. Sientan esta atmósfera. 2 lobos fuertes en una misma manada. Compartían la misma tienda, comían del mismo caldero e intercambiaban sus cinturones en señal de amistad eterna. Pero la estepa es demasiado estrecha para 2 líderes. Jamuka quería ser el primero entre aristócratas iguales. Temujin, en cambio, aspiraba al liderazgo único. La ruptura ocurrió de forma cotidiana, pero irreversible. Un día, durante una migración, Jamuka dijo: «Si acampamos junto a las montañas, será bueno para los caballos. Si junto al río, será bueno para los hombres». Temujin guardó silencio, pero Borte le susurró: «Los andas ya no pueden compartir la misma cama. Ha llegado el momento de marcharse». Esa noche, Temujin no se detuvo a pernoctar. Continuó el camino en la oscuridad y, lo más sorprendente, la gran mayoría de la gente de Jamuka lo siguió. Escuchen ese sordo rumor de las carretas que se alejan. La gente no elegía la nobleza de Jamuka, sino la justicia de Temujin. Él repartía el botín por igual, protegía a los débiles y daba esperanza a quienes no tenían ancestros ilustres. Fue el principio del fin de la vieja Mongolia. La enemistad entre los hermanos de pacto escaló a una guerra abierta. Jamuka no podía perdonar la traición de quienes se fueron con Temujin. En 1187 ocurrió la batalla de Dalan Balsud. Temujin sufrió una derrota, pero fue aquí donde se manifestó la diferencia en sus caracteres. Jamuka, tras vencer, ordenó hervir en 70 calderos gigantes a los prisioneros nobles del clan de Temujin. Imaginen este horror. Los gritos de los desdichados y el olor de la carne hirviendo, dispersado por el viento por toda la estepa. Jamuka creía que así afirmaría su poder mediante el miedo, pero se equivocó. La estepa se estremeció ante tal crueldad. La gente vio en Jamuka a un tirano y en Temujin a un líder que sufre junto a su pueblo. El número de seguidores de Temujin empezó a crecer incluso después de su derrota. En 1189, a orillas del río Sengur, se celebró el primer Kurultai, el Consejo de Jefes. El rumor de las voces se mezclaba con el ruido del agua. Aquí, Temujin fue proclamado oficialmente como Khan. Aún no lo llamaban Genghis, pero ya había recibido el mandato del eterno cielo azul para unir a los clanes mongoles. Comenzó a crear la Yasa, el código de leyes que debía sustituir el caos de la venganza por la disciplina y el orden. Introdujo el sistema decimal en la organización del ejército: decenas, centenas, millares. Ahora el guerrero no obedecía a su jefe tribal, sino al comandante designado por el Khan. Jamuka no se resignó. Reunió a su alrededor a todos los descontentos con los cambios. La estepa se partió en 2. No era una guerra de territorios, sino de ideas. Temujin construía una meritocracia, un mundo donde el éxito depende de las capacidades. Jamuka defendía el viejo mundo de la sangre y los privilegios. Cada batalla, cada escaramuza, era solo la preparación para el choque final. Sientan esta tensión. Temujin está en la cima de una colina, mirando las hogueras del campamento enemigo. Sabe que mañana tendrá que luchar contra el hombre al que llamaba hermano. En su corazón no hay odio, solo la fría conciencia de la necesidad. El eterno cielo azul exige unidad, y la unidad es imposible sin la victoria de uno sobre el otro. Dejó de ser simplemente Temujin buscando protección.
se convirtió en el herrero que, en el fuego de las traiciones y alianzas, forjaba un nuevo pueblo. El segundo acto de su vida es la transformación de un líder de grupo en el gobernante de una nación. Aprendió a convertir a los enemigos en amigos y a los amigos en súbditos. Comprendió que el poder no es solo el derecho a castigar, sino la obligación de proteger. La guerra nómada entraba en su fase más feroz. En el horizonte ya se levantaban las sombras de tártaros y naimanos, pero el enemigo principal seguía siendo aquel que mejor lo conocía. Por delante estaba la batalla que debía decidir qué camino tomaría Asia. El estruendo de los cascos se hacía cada vez más fuerte, y en ese estruendo ya se escuchaba el ritmo del futuro orden mundial. Imaginen el año 1206. Las cabeceras del río Onón, el mismo lugar donde, 40 años atrás, Temujin llegó a este mundo. El aire aquí está impregnado del olor a agua de deshielo, hierba fresca y el humo de miles de hogueras. Pero esto no es un simple campamento nómada. Es el momento en que el tiempo se detiene para cambiar su curso. Por todas partes, hasta donde alcanza la vista, se erigen yurtas blancas, y sobre ellas ondean los estandartes de cientos de clanes que hasta ayer se consideraban enemigos jurados. Escuchen este rumor. No es solo el ruido de una multitud, es el aliento unificado de una nación que ha tomado conciencia de su fuerza. En una plataforma elevada, cubierta de fieltro blanco inmaculado, se alza un hombre de vestidura sencilla, pero su mirada pesa más que cualquier oro. En este día, Temujin dejó de existir. Del silencio de la estepa nació un nombre que se convertiría en sinónimo de grandeza y terror: Gengis Khan. Antes de subir a esa plataforma, Temujin tuvo que incinerar definitivamente los viejos agravios de la estepa. La prueba más dura fue la guerra contra los tártaros, la misma tribu que antaño envenenó a su padre. Escuchen la fría lógica de esta retribución. Tras la victoria decisiva, Temujin ordenó reunir a todos los hombres tártaros y medir su estatura. Aquellos que fueran más altos que el eje de hierro de la rueda de un carro, checa, debían morir. No fue una crueldad sin sentido. Fue una operación quirúrgica para extirpar toda una capa de aristocracia hostil. Estaba destruyendo los viejos vínculos tribales para construir algo nuevo sobre sus cenizas. A los tártaros restantes los distribuyó en sus propias unidades, convirtiéndolos en parte de su pueblo. Dejó de vengarse como hijo y comenzó a construir como soberano. El Kurultai de 1206 fue el triunfo de su voluntad. Imaginen el espectáculo. 9 estandartes blancos de colas de caballo, Tug, ondeando el viento primaveral. El color blanco en la estepa es el símbolo de la pureza, la paz y la legitimidad. El chamán Kokochu, dirigiéndose a miles de guerreros, anunció que el mismísimo eterno cielo azul otorgaba a Temujin el título de Gengis Khan, el Khan universal, cuyo poder es vasto como el océano. En ese instante, las tribus dispersas, queraitas, naimanos, tártaros y borjigines, desaparecieron. Nació un pueblo unido, los mongoles. La palabra mongol dejó de ser solo el nombre de un clan para convertirse en el signo de pertenencia a una fuerza nueva y superior. Pero Gengis Khan sabía que, para mantener este caos bajo control, no bastaban las proclamas. Se necesitaba un armazón de acero. Sientan el ritmo de sus reformas. Introdujo el sistema decimal, que transformó al ejército en un mecanismo impecable. 10 guerreros, un arván, 10 arvanes, un sun, 10 sunes, un mingán, 10 minganes, un tumen, 10.000 sables bajo un solo mando. Pero lo principal fue otra cosa. Destruyó para siempre los privilegios hereditarios. Ahora, el comandante no era aquel cuyo padre era noble, sino aquel que demostraba valor en combate. El hijo de un pastor podía comandar un tumen si su mano era firme y su mente aguda. Así nació la meritocracia, el poder de los mejores, que se convirtió en el arma secreta de los mongoles. Escuchen el susurro silencioso de la yasa,
el código de leyes que Gengis Khan dictó a sus escribas. Eran reglas severas para hombres severos. Muerte por robar un caballo. Muerte por mentir en un juicio. Muerte por no prestar ayuda a un compañero en batalla. Pero tras esta dureza, se ocultaba un propósito sabio. Quería crear un espacio donde, según la leyenda, una joven con un plato de oro sobre la cabeza pudiera caminar de un extremo a otro de la estepa sin temer por su honor o su riqueza. La disciplina en el ejército era absoluta. Si un guerrero de una decena huía del campo de batalla, se ejecutaba a toda la decena. Era la responsabilidad colectiva que convertía al ejército en una sola familia. Para la protección de su persona y el entrenamiento de futuros generales, Gengis Khan creó el Keshik, una guardia personal de 10.000 de los mejores guerreros. Entrar en el Keshik era el honor más alto. Los guardias obedecían solo al Khan y tenían un estatus superior al de cualquier otro guerrero. Fue la forja de talentos donde se templaron generales tan grandes como Subutai y Hebe. El Keshik se convirtió en el corazón del imperio, el órgano de gestión que no dormía ni un minuto. Habiendo unido la estepa, Gengis Khan comprendió que este espacio ya era pequeño para sus legiones. Un ejército inmenso, acostumbrado a la guerra, exigía botín y nuevos horizontes. El eterno cielo azul parecía señalar el camino hacia el sur y el este. El primer adversario serio fue el estado Tangut de Shishia. Aquí, los mongoles se enfrentaron a algo que no habían visto antes. Muros de fortaleza imponentes. Escuchen el estruendo de los primeros asedios. Los nómadas, acostumbrados a la guerra de maniobra, empezaron a aprender. Gengis Khan atrajo a su lado ingenieros y sabios de las tierras conquistadas. Comprendió que el conocimiento es un botín tan valioso como el oro. Los mongoles aprendieron a construir catapultas, a usar la pólvora y a tomar ciudades mediante la astucia. Pero sus ojos estaban puestos aún más lejos, en el imperio Jin, el gran estado chino que durante siglos había enfrentado a las tribus mongolas entre sí. Gengis Khan recordaba las humillaciones que sufrieron sus antepasados a manos de los emperadores chinos. Para él, esta era una marcha por la justicia. El estruendo de los túmens mongoles cruzando la Gran Muralla marcó el inicio de una nueva era. No era una guerra solo por territorio, sino por el derecho de los nómadas a dictar su voluntad a las civilizaciones sedentarias. En este tercer acto, vemos el nacimiento de un estadista de escala mundial. Gengis Khan dejó de ser un vengador de los bosques. Se convirtió en legislador, reformador y estratega que vería el mundo con décadas de antelación. Creó el servicio de correos, el YAM, que conectaba los rincones remotos del imperio más rápido que cualquier otro sistema de la época. Introdujo la escritura, ordenando adaptar el alfabeto uigur para la lengua mongola. Construyó un mundo donde las religiones eran libres y el comercio estaba protegido por la ley. Sientan esta calma del poder. Gengis Khan se sienta junto a su estandarte, viendo cómo el sol se pone tras el horizonte. Sabe que bajo su mano no hay ahora solo un ejército, sino el destino de la humanidad. Él es el sacudidor del universo, y cada una de sus palabras se convierte ahora en una ley de la naturaleza. La estepa había sido conquistada, pero por delante yacían ciudades antiguas y reinos poderosos que aún no sabían que su tiempo había expirado. El eterno cielo azul abrió sus puertas, y de ellas brotó una avalancha imposible de detener. Gengis Khan comenzaba su gran marcha, transformando el caos de la historia en el orden de su imperio. Imaginen la Gran Muralla China, una colosal barrera de piedra que durante siglos pareció a las civilizaciones sedentarias una frontera infranqueable entre el orden y el caos de la estepa. Escuchen en silencio al pie de esas torres. En 1211, ese silencio fue desgarrado por un estruendo similar a un terremoto aproximándose. No era una simple incursión para el saqueo a las que estaban acostumbrados los emperadores de la dinastía Jin. Era el movimiento de todo un pueblo, guiado por una sola mente. Gengis Khan se alzaba ante este bosque de piedra, y en sus ojos no había rastro de miedo ante la imponente roca. Él no veía en los muros una defensa, sino una jaula,
que ya era hora de destruir. La guerra contra el Imperio Jin fue para los mongoles la primera gran lección del choque con un mundo de lujo y tecnología. Sientan este contraste. Jinetes vestidos con pieles de caballo, oliendo a hoguera y leche agria, contemplan los techos dorados de Zhongdu, el actual Pekín. El aire aquí estaba impregnado del aroma del incienso, la seda y las especias. Para los nómadas, este era un mundo ajeno, aterrador y al mismo tiempo magnético. Pero Gengis Khan mostró una flexibilidad inusual en los conquistadores de la antigüedad. No se limitó a quemar ciudades, sino que empezó a absorber su conocimiento. En su cuartel general aparecieron ingenieros, médicos y astrólogos chinos. Comprendió que las máquinas de asedio chinas, catapultas y ballestas, eran los dientes de su ejército, capaces de triturar cualquier fortaleza. Zhongdu cayó en 1215, y el estruendo de sus muros derrumbándose resonó por toda la ruta de la seda. Sin embargo, fue en el oeste donde Gengis Khan se enfrentó al desafío que lo transformaría de un líder regional en una amenaza mundial. Escuchen el bullicio de los bazares orientales de Otrar, la ciudad fronteriza del gran imperio corasmio. En 1218 llegó aquí una caravana comercial mongola. Cientos de camellos cargados de pieles, plata y seda. Gengis Khan no buscaba la guerra con el oeste, buscaba el comercio. Pero la codicia y la soberbia del gobernador de Otrar, Inalchuk, provocaron la catástrofe. La caravana fue saqueada y los mercaderes asesinados. Cuando Gengis Khan envió embajadores exigiendo la entrega del culpable, el Shah Mohammed cometió un error fatal. Ordenó matar a uno de los embajadores y quemar las barbas de los demás. En el mundo mongol, la figura del embajador era sagrada. Matar a un emisario significaba declarar la guerra no solo al Khan, sino al mismísimo eterno cielo azul. Sientan la ira de Gengis Khan. La leyenda dice que subió a la cima de una montaña, se quitó el cinturón y el gorro, se los colgó al cuello y rezó durante 3 días y 3 noches, pidiendo al cielo el derecho a la retribución. Cuando bajó, la decisión estaba tomada. No era solo una guerra, era el azote de Dios cayendo sobre Asia Central. En 1219, la avalancha mongola de 200.000 sables se puso en marcha hacia el oeste. Gengis Khan aplicó una estrategia que aún hoy se estudia en las academias militares. Mientras el Shah esperaba un ataque frontal, el ejército mongol se dividió en varias columnas. Pero lo más increíble fue el cruce del desierto de Kisilkum, las arenas rojas. Escuchen el agotador susurro de la arena. Miles de guerreros y caballos caminaron por donde, según los estrategas corasmios, no sobreviviría ni un insecto. Los mongoles salieron del desierto directamente en la retaguardia del enemigo, ante los muros de la sagrada Bujara. Fue un golpe psicológico definitivo. Cuando Gengis Khan entró a caballo en la mezquita mayor de Bujara, pronunció las palabras que se hicieron leyenda. «Yo soy el castigo de Dios. Si no hubierais cometido grandes pecados, Dios no me habría enviado sobre vuestras cabezas». La caída de Bujara y Samarcanda marcó el fin de la edad de oro de la cultura islámica en la región. Sientan la magnitud de esta destrucción. Las bibliotecas se convertían en ceniza, los jardines en pastizales para los caballos. Gengis Khan utilizó el terror como una herramienta de marketing bélico. Sabía que el miedo se propaga más rápido que un ejército. Si una ciudad resistía, le esperaba la aniquilación total como escarmiento para las demás. Si se rendía sin luchar, era perdonada y sometida a impuestos. Era una matemática de conquista cruel, pero efectiva. Sin embargo, Gengis Khan no era un destructor ciego. Escuchen el silencio de su cancillería. Entre el fragor de las guerras, seguía construyendo un sistema de administración. Fue en este tiempo cuando conoció a Yelu Chukai, el sabio chino que le convenció de que los agricultores vivos rinden más impuestos que los muertos. Gengis Khan empezó a valorar a los pueblos sedentarios como la base de recursos de su imperio. Creó estaciones de correos, garantizó la seguridad de las rutas comerciales e impuso un sistema de protección para los artesanos. En el ejército mongol existía una orden. Al tomar una ciudad,
Los primeros en ser apartados debían ser los maestros, artistas y personas alfabetizadas. Eran enviados a Mongolia, convirtiendo a Karakorum en un centro cultural del mundo. El espionaje de Gengis Khan era el mejor del planeta. Sus espías eran mercaderes, derviches y artistas ambulantes. Antes de atacar, lo sabía todo sobre el enemigo. Cuánto grano tenía, el ánimo en la corte, a qué noble se podía sobornar. Jugó magistralmente con las contradicciones internas de Corasmia, haciendo que el Shah sospechara de sus propios generales. Esta guerra de información ganaba batallas antes de que la primera flecha volara del arco. En este cuarto acto, vemos a Gengis Khan en la cima de su genio estratégico. Cruzó las fronteras de la estepa y se convirtió en un jugador en el tablero de ajedrez mundial. La sombra del jinete mongol se extendió sobre Irán, el Cáucaso y las estepas rusas. El eterno cielo azul parecía haberse expandido hasta los confines del mundo conocido. Gengis Khan ya no solo unía tribus, estaba rompiendo la columna vertebral de imperios antiguos, despejando el lugar para un nuevo orden mundial, donde el comercio, la ley y el poder estarían subordinados a una sola voluntad. Sientan esta grandeza. Gengis Khan está a la orilla del río Amu Daria. Sus caballos beben agua bajada del Pamir, mientras sus ojos miran aún más allá, hacia el corazón de Europa y las costas de la India. Creó un imperio por el que se podía viajar de punta a punta sin desenvainar la espada si eras amigo del Khan. Pero pobre de aquel que se atreviera a interponerse en el camino de esta avalancha. El choque de civilizaciones terminó con la victoria de los nómadas, y el mundo empezó a aprender a vivir bajo nuevas reglas. Las reglas de Gengis Khan. El estruendo de los cascos no cesaba. Se estaba convirtiendo en el pulso de una nueva historia global. Imaginen la meseta mongola en las vísperas del invierno, cuando el cielo se vuelve de una transparencia penetrante y el viento trae el primer aroma de los glaciares desde las lejanas montañas del norte. Es el año 1227. Gengis Khan ha cumplido 65 años, una edad casi increíble para un guerrero de aquella época que ha pasado medio siglo en la silla de montar. Escuchen el silencio de su campamento de campaña. Aquí no hay ajetreo ni órdenes gritadas. El gran Khan se sienta a la entrada de su yurta blanca, contemplando la puesta de sol. Es el dueño del espacio desde el mar amarillo hasta el Caspio, el hombre que redibujó las fronteras de los mundos. Pero incluso él comprende que la carne humana es solo un recipiente temporal, y que su propio tiempo, medido por el eterno cielo azul, llega a su fin. La última campaña de Gengis Khan fue un regreso a los orígenes de su gran expansión, a las fronteras del reino Tangut de Shishia. Escuchen los motivos de esta decisión. Los tangutos cometieron lo que el Khan consideraba el pecado más grave. Rompieron un juramento de lealtad. Cuando los convocó para la campaña contra Corasmia, respondieron con una burla. Si no tienes fuerzas para luchar, ¿para qué quieres ser Khan? Gengis Khan no olvidaba los agravios. Incluso anciano y enfermo, lideró personalmente sus legiones. La leyenda cuenta que, durante una caza de caballos salvajes, el Khan cayó de su montura sufriendo graves lesiones internas. Sientan esta tensión. El ejército espera órdenes. La capital Tangut ya está bajo asedio, y en la tienda dorada, el gran anciano lucha contra la fiebre. No podía marcharse sin terminar su labor. Shishia fue borrada de la faz de la tierra, pero esta victoria fue el último suspiro del sacudidor del universo. Escuchen el susurro de sus últimas instrucciones, dadas a sus hijos y generales en agosto de 1227. Gengis Khan, que siempre valoró la unidad por encima de la vida, los llamó a su lecho. Tomó un manojo de flechas y pidió a cada uno que rompiera una. Fue fácil. Luego las ató todas juntas y pidió que rompieran el fajo entero. Nadie pudo. Mientras estéis unidos, como este manojo de flechas, nadie os vencerá, pronunció. Nombró oficialmente como su sucesor a su tercer hijo, el sabio y equilibrado Ogodei. Repartió el mundo entre sus hijos, creando los Ulus, que serían la base de los futuros estados de Eurasia. Jochi recibió el oeste,
Chagatai el Asia Central y Tolui la Mongolia original. Era el testamento de un gran arquitecto que sabía que el edificio del imperio se sostiene sobre la solidez de sus cimientos. La muerte de Gengis Khan estuvo envuelta en un secreto como no ha conocido ningún otro gobernante en la historia. Escuchen esta marcha fúnebre que recorrió la estepa a lo largo de miles de kilómetros. El cuerpo del Khan era llevado de regreso a su patria, hacia las montañas sagradas de Burján Khaldún. Pero este cortejo era mortalmente peligroso. Según la historia secreta de los mongoles, los 800 jinetes de la escolta mataban a todo ser viviente que encontraban a su paso, hombre o bestia, para que nadie supiera la ubicación del tren de luto. «Ve con tu señor al mundo de las sombras», decían los guerreros al desenvainar sus espadas. Era el Ik Korig, la gran reserva, un territorio de silencio eterno. Sientan el terror místico y la grandeza de su entierro. El lugar de descanso de Gengis Khan aún no ha sido encontrado, y esa fue su voluntad personal. Las leyendas dicen que lo enterraron en una tumba profunda, junto a tesoros incalculables, tras lo cual hicieron pasar sobre el lugar a una manada de 1000 caballos para pisotear la hierba hasta dejarla en un estado de llanura primigenia. Otros relatos cuentan que los guerreros desviaron el cauce de un río, enterraron al Khan en el fondo y luego dejaron que el agua fluyera de nuevo. El monte Burján Khaldún, donde rezaba de niño, lo recibió de vuelta. La naturaleza misma se convirtió en su lápida. No quería monumentos de piedra que con el tiempo se convierten en polvo. Quería ser parte del viento eterno y del cielo azul. En este quinto acto, vemos la culminación filosófica del camino de un hombre que renunció conscientemente a la vanidad terrenal. Gengis Khan prohibió que se grabara su rostro en monedas o pinturas durante su vida. No construyó palacios para sí mismo, viviendo en una yurta de fieltro hasta su último aliento. Comprendía que su verdadero cuerpo era su pueblo y sus leyes. La yasa, su código de honor, se convirtió en su auténtico monumento. Escuchen sus últimos pensamientos sobre el sentido del poder. Decía que la felicidad no está en el oro, sino en ver a su pueblo unido y fuerte. No murió como un emperador, sino como un chamán supremo que regresa a su fuente. La división del imperio en Ulus fue un gran experimento de globalización. Sientan cómo las semillas que él plantó empezaron a brotar. Su nieto Batu crearía la horda de oro en las estepas rusas. Kublai conquistaría China y se convertiría en emperador de la dinastía Yuan. Pero todos ellos mirarían hacia aquella tumba invisible en las montañas mongolas. Gengis Khan creó la Pax Mongólica, un mundo en el que las ideas, los bienes y las personas viajaban con más libertad que nunca. Borró las fronteras que habían separado a las civilizaciones durante milenios. Sientan esta presencia eterna. Gengis Khan no desapareció. Se disolvió en la sangre de millones de sus descendientes y en la cultura de decenas de pueblos. Su misterio de eternidad reside en que no dejó tras de sí ruinas, sino un nuevo orden mundial. Cada camino, cada estación de correos, cada ley sobre la tolerancia religiosa en Asia y Europa lleva el sello invisible de su voluntad. Vemos ese silencio de la estepa hoy. El viento sigue empujando las nubes sobre Burján Khaldún. En algún lugar allí, bajo el espesor de la tierra o el agua, descansa aquel que sacudió el mundo. Venció a la muerte ocultándose de ella en el corazón mismo de la naturaleza. Su marcha ha terminado, pero su sombra aún se proyecta sobre el mapa del mundo, recordándonos que un solo hombre, guiado por una gran idea, es capaz de cambiar el clima de todo un planeta. El eterno cielo azul recibió a su hijo, y en esa unidad reside la verdad final del sacudidor del universo. El camino ha terminado, pero la leyenda suena más fuerte que nunca. Imagina el mundo 20 años después de que el último jinete del cortejo fúnebre de Gengis Khan se disolviera en el espejismo de las estepas mongolas. El gran sacudidor del universo se sumió en el silencio, pero el mecanismo que puso en marcha continuaba girando con una energía demoledora. Escuche este estruendo creciente. Ya no es la incursión de un solo pueblo. Es el pulso de todo un continente unido por la voluntad de hierro de la yasa.
Gengis Khan no dejó a sus hijos y nietos simplemente tierras. Les dejó un código universal de victoria. El imperio mongol, tras la muerte de su creador, no solo no se desintegró, sino que comenzó a crecer como un organismo vivo, cuyos límites se expandían con el aliento mismo de los nómadas. En el centro de este grandioso legado, se alzaba el principio de la Pax Mongólica, la paz mongola. Sienta la atmósfera de este tiempo único. Desde las orillas del Mar Amarillo hasta los bosques de Polonia y las llanuras de Hungría, se estableció un orden que la humanidad no había conocido en siglos. Según la leyenda que gustaban contar en los mercados de Samarcanda y Tabriz, una virgen con un plato de oro sobre la cabeza podía cruzar el imperio de punta a punta sin temor a ladrones ni insultos. Gengis Khan transformó el caos de la guerra en estabilidad geopolítica. La ruta de la seda, desgarrada durante siglos por pequeños señores y bandidos, se convirtió en la autopista de la Edad Media. Escuche el galope de los caballos de posta del sistema YAM. Las noticias de Pekín llegaban a las fronteras de Rusia en cuestión de semanas. Por estos caminos no solo fluían la seda y las especias, sino también las ideas, las tecnologías y las creencias. La pólvora, el papel y la brújula comenzaron su viaje hacia Occidente, mientras que monjes y mercaderes europeos, como Marco Polo, vieron por primera vez las maravillas de Oriente, protegidas por la ley mongola. Pero tras este florecimiento del comercio y la cultura, siempre acechaba la sombra del acero. Escuche el trueno de los cascos en las fronteras occidentales del imperio. El nieto de Gengis Khan, Batu, guiado por el genio del anciano general Subutai, lanzó la avalancha mongola sobre Rusia y Europa. Siente ese horror gélido de 1237. El humo de las ciudades incendiadas de Riazán, Vladimir y Kiev nubla el cielo. Para los caballeros europeos, envueltos en pesadas armaduras, el jinete mongol parecía un ser de otro mundo. En la batalla de Liegnitz y en el río Sajó, los mongoles demostraron la superioridad de la estrategia sobre la fuerza bruta. La caballería de Europa, orgullosa de su honor y sus corazas, fue literalmente acribillada por arcos de una caballería maniobrable que no buscaba el combate justo, sino la victoria. Los nietos de Gengis Khan llegaron hasta el mar Adriático, y solo la muerte del gran Khan Ogodei en el lejano Karakorum obligó a los túmens a dar media vuelta. Europa suspiró aliviada, sin comprender aún que su mundo había cambiado para siempre. En Rusia se estableció lo que más tarde se llamaría la Horda de Oro. Escuche el silencio de Sarai Batu, la capital del Ulus de Hoki en el Bajo Volga. No era solo un campamento de nómada, sino una metrópolis próspera con acueductos, baños y mezquitas. Los mongoles crearon un complejo sistema de gobierno basado en el cobro de tributos y la entrega de yarliks, patentes, para reinar. La paradoja de este legado fue que el yugo mongol, con toda su crueldad, actuó como catalizador de la centralización de Rusia. Para sobrevivir y algún día sacudirse el poder de la horda, los príncipes rusos se vieron obligados a adoptar los métodos mongoles de administración, censo de población y organización del ejército. El legado de Gengis Khan se entrelazó invisiblemente en el código genético del futuro imperio ruso. Al mismo tiempo, en el este, otro nieto de Gengis Khan, Kublai, llevaba a cabo una transformación diferente. Siente el aroma del incienso en los salones de la ciudad prohibida. Kublai se convirtió en emperador de China, fundando la dinastía Yuan. Fue el mayor experimento de fusión cultural. Nómadas que antaño vivían en yurtas de fieltro, ahora se sentaban en tronos de mármol. Kublai trasladó la capital a Yambalik, el futuro Pekín. Construyó canales, apoyó la astronomía e imprimió el primer papel moneda del mundo. Pero dentro de este esplendor, siempre se conservaba la fidelidad a la estepa. Incluso en el centro del parque imperial se alzaba una yurta que recordaba a Kublai sus raíces. Los mongoles en China se convirtieron en protectores del budismo tibetano y de los sabios musulmanes, creando una sociedad multicultural que se adelantó siglos a su tiempo. El legado de sangre y acero estaba impregnado de una profunda contradicción. Los mongoles fueron los gobernantes más tolerantes religiosamente de su época.
En sus cortes debatían obispos cristianos, imanes musulmanes, lamas budistas y monjes taoístas. Gengis Khan legó a sus hijos no involucrarse en disputas religiosas, creyendo que todos los caminos llevan al mismo cielo. Sienta este pluralismo espiritual de Karakorum. En una misma ciudad convivían templos de todos los dioses conocidos. Fue el tiempo del primer diálogo global en la historia de la humanidad. Sin embargo, tras la fachada de la Pax Mongólica, se ocultaba también un lado oscuro, la peste negra. Esas mismas rutas comerciales que abrió Gengis Khan se convirtieron en corredores para la propagación de la plaga. La enfermedad, nacida en las entrañas de Asia, penetró en Europa y Oriente Próximo junto con las tropas mongolas y las caravanas comerciales, llevándose millones de vidas y cambiando para siempre la estructura social del mundo. Fue el precio involuntario de la globalización llevada a cabo por la espada. Los nietos de Gengis Khan gobernaron el mundo usando una combinación de crueldad absoluta en la guerra y una asombrosa flexibilidad en el gobierno. Construyeron imperios sobre huesos, pero en esos imperios florecieron las ciencias y las artes. Escuche esta paradoja histórica. Los nómadas, que despreciaban los muros, crearon el muro estatal más sólido en la historia de la humanidad. El legado de sangre y acero no son solo ciudades destruidas, es un nuevo mapa del mundo. Gengis Khan demostró que la estepa es capaz de engendrar no solo viento, sino también ley. Vemos este legado hoy en la arquitectura de Samarcanda, en la división administrativa de China, en la historia de Rusia y en el aire mismo de Asia Central. Los nietos del Gran Khan cumplieron su mandato. Hicieron inmortal el nombre mongol. Pero cuanto más se convertían en emperadores, más se alejaban de la sencillez del eterno cielo azul. Los nómada se transformaban en gobernantes sedentarios, y en ese lento renacer se ocultaban las semillas de la futura desintegración. Pero mientras el sol sobre el imperio Yuan, la Horda de Oro y el Ilcanato de Irán estuviera en su cenit, el mundo reconocía a un solo señor. El legado de Gengis Khan continuaba resonando en cada latido del corazón de la inmensa Eurasia, recordando que el acero puede forjar no solo espadas, sino también los destinos de civilizaciones enteras. Imagine la estepa mongola contemporánea en la hora en que el sol se hunde lentamente tras el filo de las montañas Khenti. El viento que recorre el Coirón suena exactamente igual que hace 800 años. Si cierra los ojos, puede sentir que el tiempo aquí es solo una ilusión, un velo fino que se rasga fácilmente con el movimiento del pensamiento. Gengis Khan no dejó tras de sí pirámides majestuosas, ni foros de mármol, ni tumbas doradas. Eligió la desaparición, la disolución en la naturaleza misma. Pero la paradoja de la historia es que este hombre, que deseó permanecer anónimo en su muerte, se ha convertido en la presencia más viva y tangible en el código genético y cultural de nuestro planeta. Su eco no se apaga, vibra en cada rincón de Eurasia, recordándonos que la marcha del Gran Khan, en realidad, nunca se detuvo. Escuche la voz tenue de la ciencia moderna que ha confirmado la leyenda de la manera más inesperada. A principios del siglo XXI, los genetistas descubrieron un fenómeno que sacudió el mundo científico. Resultó que aproximadamente 16 millones de hombres en Asia Central y más allá, es decir, 1 de cada 200 hombres en el planeta, son descendientes directos de un solo individuo que vivió hace unos 800 años. El rastro genético conduce al corazón de la Mongolia del siglo XIII. Gengis Khan no solo conquistó el mundo, lo pobló físicamente. Su legado de sangre es un río biológico que fluye a través de las centurias. Esto lo hace único en la historia de la humanidad. No solo cambió el mapa del mundo, cambió la estructura biológica misma de nuestra especie. Cuando miramos los rostros de la gente en Pekín, Samarcanda, Kazán o Ulán Bator, a menudo vemos en ellos reflejos vivos de aquella misma mirada que una vez contempló el eterno cielo azul. Sienta cómo ha cambiado la percepción de este hombre a los ojos de la historia. Durante siglos, en Occidente y las culturas sedentarias de Oriente, Gengis Khan fue retratado como un demonio de destrucción, como un castigo divino surgido del abismo,
para borrar la civilización de la faz de la Tierra. Su nombre era sinónimo de caos y crueldad. Pero hoy, a través del prisma de los siglos, vemos una imagen distinta. Los historiadores hablan de la globalización mongola. Genghis Khan fue el primero en poner en práctica la idea de un espacio mundial único. Creó el primer sistema de libre comercio de la historia, protegido por un derecho internacional, la yasa. Introdujo la inmunidad diplomática y garantizó la seguridad de sabios y predicadores de todas las confesiones. Escuche esta resonancia histórica. Los principios modernos del globalismo, del servicio postal e incluso ciertas normas del derecho internacional llevan el sello invisible de la voluntad del nómada. Él no destruyó la civilización, obligó a las civilizaciones a comunicarse entre sí, derribando los muros del aislamiento. Para la Mongolia moderna, Genghis Khan no es solo una figura histórica, es el alma de la nación, su santuario y su futuro. Observe la gigantesca estatua de acero de 40 metros del Khan en Sonjin Boldog. Cabalga sobre su corcel, brillando bajo el sol, con la mirada puesta en el este, hacia su tierra natal. No es un monumento a un tirano, es un símbolo de identidad recuperada. Tras décadas de olvido y prohibiciones en el siglo XX, el nombre de Genghis Khan regresó a la estepa como una lluvia purificadora. Está en cada billete, en el nombre de cada aeropuerto, en cada brindis y en cada oración. Los mongoles no ven en él a un conquistador de tierras ajenas, sino al padre que les enseñó a estar unidos. Sus lecciones de liderazgo, la capacidad de confiar en los talentosos y no en los nobles, la fidelidad a la palabra dada y el respeto al cielo, se han convertido en la base del renacimiento nacional contemporáneo. Escuche la filosofía de su poder, que parece aterradoramente actual hoy en día. Genghis Khan construyó una meritocracia en un mundo donde solo se valoraba la sangre. Confiaba en sus enemigos, si eran honestos, y ejecutaba a sus amigos si cometían traición. Comprendía que la fuerza del imperio residía en su diversidad. En su corte, los musulmanes se encargaban de las finanzas, los chinos de las máquinas de asedio, los cristianos de las traducciones, y los mongoles de la guerra y el orden. Era el prototipo de un gobierno mundial basado en el pragmatismo y la eficiencia. Su relación con la naturaleza, como un regalo sagrado del eterno cielo azul, suena hoy como un manifiesto de responsabilidad ecológica. El nómada sabía: la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. El misterio de su tumba, que aún no han podido encontrar las mejores expediciones arqueológicas del mundo, sigue siendo el último y más poderoso símbolo de su voluntad. Sienta la grandeza de este secreto. En una época en la que cada palmo de tierra es fotografiado desde el espacio, Genghis Khan sigue guardando su silencio. El Ik-Korig, la gran reserva en las montañas Khenti, continúa custodiando su descanso. Esto nos recuerda que en el mundo hay cosas que no deben ser expuestas en las vitrinas de los museos. Su verdadero lugar de reposo no está en la tierra, sino en el viento que mece la hierba y en el cielo que cubre la estepa. Venció a la muerte convirtiéndose en una leyenda que no se puede tocar con las manos, pero que se puede sentir con el corazón. Al final de nuestro viaje, regresamos a la imagen del jinete solitario en el horizonte. Genghis Khan no es una figura estática de un libro de texto, es una energía que continúa pulsando en la historia. Su eco se escucha en el estruendo de los trenes que cruzan Eurasia por las mismas rutas que trazaron sus mensajeros. Su voluntad se siente en la aspiración de la humanidad por superar las fronteras y unirse. Él nos enseñó que la magnitud de una personalidad se mide no por lo que acumuló, sino por lo que cambió. El paria que se convirtió en el sacudidor del universo demostró que la voluntad de un solo hombre, en sintonía con la voluntad del eterno cielo azul, es capaz de mover montañas y desviar los ríos de la historia. Sienta esta presencia eterna. Genghis Khan vive mientras viva la estepa, mientras suene la lengua mongola y mientras el hombre aspire al horizonte. Su gran marcha continúa en nuestra memoria, en nuestros genes y en nuestro deseo de comprender la complejidad de este mundo. Cerramos esta página de la historia sabiendo que, tras el siguiente recodo del camino, nos encontraremos de nuevo con su mirada invisible. El eterno cielo azul sigue sobre nosotros,
y recuerda el nombre de aquel que hizo del cielo y la tierra un todo único. La leyenda no ha terminado. Solo comienza su eterno movimiento circular, como el sol sobre la meseta mongola.